Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias. Nuestra segunda entrevista, guaguas no madres, sugestiva la frase, sin lugar a dudas. La Fundación Desafío entregó este pasado 29 de octubre a la Corte Constitucional una guagua de pan con una tarjeta que decía una realidad no tan dulce. Esto con el fin de pedir la despenalización del aborto en casos de violación. Guaguas no madres, nos explica Virginia de la Torre, que está con nosotros. Bienvenida. Virginia Gómez, perdón. ¿Cómo estás, Virginia? Buenos días. Bien, gracias. Gracias por el espacio. Sí, o sea, pensamos que la propuesta creativa de plantear esta semana, en donde es la tradición tomar colada morada y guaguas de pan. y guaguas de pan, era como muy creativo plantear simbólicamente una guagua de pan embarazada que simbólicamente representaría la tragedia que viven las niñas ecuatorianas pobres que se quedan embarazadas producto de una violación. También representa simbólicamente pues cómo este país se ha convertido en tradición, si se quiere, entre comillas, la violación, o sea, y el incesto. Uh-huh. Decimos en el mensaje, esto no debería ser una tradición, esto tiene que enfrentarse de alguna manera, porque se ha naturalizado tanto la violencia sexual en las niñas, en las adolescentes, en las mujeres, que prácticamente para el Estado es natural que luego de una violación sigan con el embarazo sin preguntar siquiera a estas mujeres si quieren o no continuar con el embarazo. Entonces eso nos parece aberrante, nos parece absurdo que seamos un país en el cual todavía se obliga a mujeres a parir producto de un crimen. Y eso es lo que nos está pasando. Las guaguas embarazadas, las guaguas de pan embarazadas, entregamos también en la asamblea. A pesar de que ya de la asamblea pasó el tema, como dice el juego de mis manos, ya pasó. Y se quedó la asamblea tan tranquila sin haber resuelto esta situación, pues también les hicimos un acuerdo, ¿no? De que es una responsabilidad social el proteger y garantizar la vida y los sueños de las niñas, porque un embarazo antes de los 14 años no deseado y después de los 14, un embarazo no deseado, frustra la vida de las mujeres y frustra la vida de las niñas, que las convierten en señoras de un día para el otro. Las entregamos también en la corte, pedimos que nos reciba algún juez o alguna jueza, pero no nos recibió. Nos recibieron de todas maneras las guaguas, porque es importante que la corte sepa que estamos vigilantes de su actuación y que ojalá no se laven las manos y actúen en base a derecho, actúen en base a justicia, ¿no? Porque la corte no está solo para interpretar leyes o los estándares internacionales que hemos incumplido reiteradas veces. La Corte es un reducto de ética, es el reducto en donde se garantizan los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Entonces sería absolutamente desastroso y vil que la Corte diga, esta transitoria según donde está este artículo no debía estar ahí y pongan fin al tema. Sería vergonzoso para una Corte Constitucional que haga eso. Entonces por eso estuvimos ayer con las guaguas de pan embarazadas, hubo muchos medios y sabemos que las guaguas ya llegaron a los jueces, ¿no? Uh-huh. Ahora, para que la ciudadanía esté al tanto muy claramente de lo que va a pasar, ¿por qué debe resolver esto la Corte? Hubo un veto parcial del Ejecutivo. Y la Corte Constitucional, ¿por qué tiene que, analizar ese veto para pronunciarse? Claro, después de que la Asamblea, a pesar de que tuvimos 5 votos, que tuvimos más votos, la Asamblea no nos alcanzó los votos para despenalizar el aborto por violación, pues la Asamblea obviamente mandó el texto de la reforma al presidente. El presidente es colegislador y tiene la potestad, y tenía la potestad de vetar a favor y decir, bueno, mi propuesta es despenalizar el aborto. No, el presidente no hizo eso. No sé si entendemos, pero no lo hizo. Y mandó un texto hacia la Corte Constitucional
en donde el presidente de todas maneras abre una puerta muy pequeña, la abre, también dándole a la posibilidad a la Corte de decir no, pero también le da a la Corte la posibilidad de decir sí, porque en el texto el presidente plantea que este artículo podría ser vulneratorio de los derechos de las mujeres, porque las podrían judicializar y también está incumpliendo con la garantía de no discriminación, lo cual nos pone en el concierto internacional frente a un incumplimiento de la Convención por la Eliminación de todas formas de discriminación, que es la CEDAW. Eso hemos hecho durante estos últimos años, cuando la CEDAW, el Comité de los Derechos del Niño y otros comités le han dicho al país que despenalice el aborto, por lo menos en caso de violación, porque se considera un atropello y una vulneración total a los derechos de las mujeres. Entonces el presidente le plantea a la Corte tiene que pronunciarse, y el pronunciamiento de la Corte Constitucional sería inapelable. Claro. Porque la Corte tendría que hacer todo el análisis que ya está hecho. O sea, en el tema de aborto por violación ya todo está dicho. Claro. Colombia tiene una sentencia maravillosa de por qué razón despenalizó el aborto en caso de violación. Planteó que era una carga inexigible a las mujeres y era exigir a las mujeres actitudes heroicas, que eso es inconstitucional y es absolutamente vulneratorio de pedirle a una mujer, si no quiere parir, del violador. La que quiere, adelante, o sea, también es una víctima y hay que apoyarla, pero el Ecuador tiene solo una respuesta para las mujeres que no quieren, que es, no, bueno, ya le violaron, qué pena, tiene que parir del violador. Eso es injusto, eso es terriblemente vulneratorio de los derechos de las mujeres. Entonces, ahora, claro, a ver, las estadísticas son brutales, ¿no? Y siempre es bueno, cada vez que conversamos de esto, repetirlas. Acá tengo yo el dato, ¿no? 7 niñas dan a luz, 7 niñas abortan, 3.000 niñas se embarazan cada año. Ecuador es uno de los países con mayor índice de embarazo precoz, de embarazo infantil. Sí. Y entonces esta realidad debería, digo yo, influenciar en la decisión de los jueces también, aparte de la cuestión estrictamente legal. Pero por supuesto, si es eso justo lo que tú dices, lo que le estamos diciendo a la Corte. Sí. La Corte no está solamente para decir este artículo dice esto y este artículo dice lo otro, y en base a esta interpretación legal decimos esto o lo otro. La Corte está para interpretar en base a una realidad. Y esa realidad es que la que tú has dicho, mira, el año 2018, 6 niñas de 10 años dieron a luz de violación, 6. El 2017 dieron a luz 2. El 2018 dieron a luz 6. Niñas que deberían haber sido, a la que se les debería haber protegido con una interrupción. ¿Cómo es posible que este país permita que una guagua de 10 años... 10 años, increíble. Que ni siquiera tiene su cuerpo maduro para esto, a la que se madura a una velocidad impresionante, niñas que no tienen pezones, niñas que, o sea, y probablemente algunas de estas niñas fueron obligadas, no obligadas, sino parieron vía vaginal, les cortan la vagina, en fin. O sea, el drama del embarazo infantil es brutal. No sabemos, o sea, el drama de las adolescentes que se embarazan producto de violación también es impresionante. No tenemos una cifra ahí, pero el 25% de las 65,000 adolescentes que se embarazan cada año lo ha hecho en un entorno de violación. No sé, como es ilegal en ese aspecto, no se visibiliza. Y el drama de las mujeres adultas es igual. Mira, cada año por lo menos muere una niña menor de 14 años producto de embarazo o parto o aborto inseguro. Cada año muere por lo menos una niña, de lo que se sabe, porque como el aborto y la violación son situaciones estigmatizantes, pues en el sistema de salud no se registra de esa manera, se subregistra. Entonces no sabemos las cifras exactas, pero lo que sí sabemos es que las cifras son mayores de las que se ven en las estadísticas. Entonces realmente la Corte, que suponemos que es el reducto de la ética pública y de la ética laica, debería no lavarse las manos y zanjar definitivamente esta situación de permitir
el aborto, por lo menos en caso de violación, y no tanto porque a las niñas no las llevan presas, no las judicializan, y eso no es verdad. A las niñas sí las judicializan, y la niña que tiene 14 años y un día cuando las acusan de esto, pues las encarcelan en los centros de adolescentes infractores. O sea, eso de que son inimputables no es cierto, sí las judicializan. Entonces es un tema ya cansón, o sea, ya no sabemos por dónde tremendo, ¿no? Demostrar realmente que este país debe despenalizar el aborto. Es cansón, se ha reiterado tantas veces, se ha demostrado tantas veces lo injusto y lo vergonzoso que es que nuestro país esté rezagado frente a otros países en América Latina. Y como dice una consigna de luchar por las mujeres nadie se cansa. Sí, es verdad. Nosotras seguimos en este tema, tenemos 2 acciones introducidas en la Corte, una de inconstitucionalidad y una de incumplimiento. Si la Corte en este punto se lava las manos y dice que no, pues va a tener que resolver las acciones que están introducidas en la Corte. Y lo va a tener que hacer. O sea, a la Corte no se va a librar de enfrentar este tema. Si no quiere enfrentarlo a través del veto, va a tener que enfrentarlo a través de las acciones que tenemos introducidas allí. Pero yo aconsejaría y sugeriría que de una vez lo haga ahora. Claro, de una vez. Porque tiene 30 días, el texto fue entregado ayer, tiene 30 días para hacerlo, claro, un poco menos para analizarlo, pero debería hacerlo en relación a la realidad que viven niñas y mujeres violadas en este país, que no es poca cosa. O sea, 14 mujeres denuncian violación todos los días. De esas 14, por lo menos 5 podrían quedarse embarazadas, porque ese cuento de que las mujeres violadas no se embarazan es un cuento de los grupos conservadores y de los grupos religiosos, cristiano-evangélicos y católicos, que dicen, no, es rarísimo que una mujer violada se quede embarazada. A las niñas las violan reiteradas veces. Las violan antes de que sean fértiles y luego las embarazan. O sea, son abusadas sexualmente, empiezan a los 5 o 6 años, son manoseadas y luego ya las violan y las embarazan, porque las violan reiteradas veces. Y una violación produce un embarazo, o sea, no sé a quién se le ocurrió decir que no, pues sí. Es que solo que el violador tenga una puntería. Estuve con una abogada del lado contrario y decía, es que una violación, solo que el violador tenga una puntería para embarazarle. Es una barbaridad lo que están diciendo. Una mujer que está enfrentada a una relación sexual sin protección en el marco de una violación, si es una mujer en edad fértil, probablemente va a quedarse embarazada, y eso es lo que sucede. Entonces realmente se han esgrimido unos argumentos violentos, misóginos, de desprecio a las mujeres, de desprecio, que realmente nos asombra, sobre todo en espacios como la Asamblea, en donde asambleístas que están del lado contrario también han dicho esto. También han dicho que las mujeres van a mentir, que por abortar van a mentir. Sí, mira, he oído decir eso. Claro, mira, en Chile se despenalizó el aborto hace 2 años, y en los primeros 6 meses de haberse legalizado esta posibilidad, pues apenas 160 mujeres pidieron aborto por violación, porque es difícil para una mujer pedir un aborto que es estigmatizante y decir que fue violada. Las dos cosas son vergonzosas, generan vergüenza y generan mucha inseguridad. Entonces, realmente estas personas que están en contra no conocen la realidad, no saben de lo que hablan, pero no podemos decir eso de una Corte Constitucional. Bueno, no podemos decir eso. Se esperaría el análisis al más alto nivel. Al más altísimo nivel. Y además, lo que creo hace falta en este debate, que ya, como tú dices, a veces resulta hasta cansón, es que la gente que se cambie el chip. Sí. Se cambie el chip, es decir, que se avance, que se desarrolle hacia formas de pensar mucho más modernas, mucho más actuales, reales. Por supuesto, y en base a los derechos no son estáticos. Los derechos también evolucionan, los derechos se ajustan a la realidad de los países. Y en el mundo la violación es una realidad, o sea, no es que estamos pidiendo una cosa que sea rarísima. En este país violan a las mujeres.
Y es súper importante esto que tú planteas, porque parecería también que la gente cree que cuando una mujer se embaraza pierde derechos. O ya no tiene derechos, y los derechos son solamente del producto del embrión o del feto. Por favor, eso no es así. La mujer embarazada tiene derecho a la protección prioritaria y a la salud integral. Eso lo dice el artículo 43 de la Constitución. Entonces, cuando vemos el 43 y vemos el 45 que protege la vida desde la concepción, tenemos que ponderar, tenemos que hacer un análisis en base a todos los otros artículos porque los grupos conservadores dicen, no, la Constitución dice que se protege la vida desde la concepción, y de ahí no salen. O sea, se protege la vida desde la concepción porque se protege a la madre. Porque si no se protege a la madre, ¿cómo se va a proteger al producto de la concepción? ¿No hay cómo? Entonces, por eso la Constitución también protege de una manera prioritaria a la madre, y también tiene artículos que definen la no discriminación, que es lo que el presidente ha puesto en el texto del veto, y también el derecho a la no violencia, el derecho a decidir cuántos hijos y en qué intervalo quiero tener esos hijos. O sea, no me pueden imponer un embarazo que no quiero, cuando ha sido producto de un crimen. No pueden hacer eso. Entonces es absolutamente injusto que abortar cuando ha sido violada sea prohibido. No puede ser, no nos pueden ver a las mujeres como vacas reproductoras. No, pues, o sea, no es así. O sea, nosotras, las mujeres, tenemos derechos sexuales y tenemos derechos reproductivos, las niñas lo tienen. O sea, no se las puede considerar y se puede dar decidiendo. Las niñas, de acuerdo al bien superior de niñas y niños, tienen que ser escuchadas, tienen que ser oídas. Y la posición que tienen las niñas cuando han sido violadas y están embarazadas tiene que ser respetada. Eso se llama bien superior de la niña, en este caso. Correcto. Ahora, una cosa que siempre me ha preocupado y que también es reiterativo cuando hablamos de este tema, en lo que tiene que ver con el embarazo adolescente, el embarazo precoz. Ahora que hay tanta información y la gente me ha llamado a mí a preguntarme eso, ¿cómo es que el joven, y cómo es que en un establecimiento educativo, por ejemplo, no se procesa adecuadamente esa información para evitar ese embarazo precoz que no se da precisamente en muchos casos por una violación, claro, pero que sucede y que se vuelve un fenómeno social muy complicado? Claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué datos tienen ustedes sobre esta temática? Que también es bien compleja. Es compleja. Yo creo que hay que separar el concepto de lo que significa un embarazo infantil, ¿sí? En donde la niña no tiene capacidad de decidir, de saber lo que le está sucediendo, y son violados. Eso se da en el entorno más cercano de la niña, ¿no? También se da en el entorno más cercano del adolescente. Los datos ahí son durísimos. En el año 2017, 65,000 adolescentes se embarazaron de entre 15 Tremendo. y 19 años. Sí. 65,000. ¿Eso qué da? Ese indicador de qué nos demuestra? Nos demuestra, obviamente, que las adolescentes, hombres y mujeres, no tienen la posibilidad de recibir una información adecuada respecto a su sexualidad, respecto a la reproducción, respecto a la posibilidad de utilizar métodos anticonceptivos sin que sean castigados. La sexualidad en general en la mujer es castigada, y la sexualidad adolescente en los hombres y las mujeres es castigada. ¿Cuál es el castigo? El castigo es decirle, no, eso está mal. La sexualidad, las relaciones sexuales, la masturbación, el hablar de sexo, es malo. Entonces, en este país tenemos la certeza, yo creo que todos tenemos la certeza de que no existe educación sexual. Y una educación sexual adecuada a las edades y a las etapas en las que viven las personas. O sea, tenemos que tener educación sexual en toda la etapa. O sea, en la escuela tenemos que tener educación sexual. Pero los grupos estos de iglesias dicen que la educación sexual no debe existir porque con mis hijos no te metas, a mis hijos los educo yo. Pero resulta que los indicadores nos dicen que las adolescentes que se embarazan también en el marco de violencia, ¿sí? Porque las violentan, ¿sí? Y también se embarazan producto de una desinformación, de una dificultad de acceder a los métodos anticonceptivos. Son discriminadas
las adolescentes en el sistema público de salud. A pesar de que se ha hecho mucho trabajo, hay mucho esfuerzo ahí, vimos con estupefacción, digamos, cómo el expresidente Correa eliminó ENIPLA. Claro, lo recuerdo. Uno de los programas más importantes, más abiertos, que enfrentaba la necesidad de la información hacia la adolescencia. Eliminaron la línea de información Habla Serio, Sexualidad sin Misterios. La mayor cantidad de llamadas que se producían a esta línea, más del 80%, eran de adolescentes jóvenes que pedían información sobre anticonceptivos. Esa línea se eliminó cuando el expresidente Correa puso, en vez de ENIPLA, puso Plan Familia, que fue liderada y gestionada por estos grupos, en donde se impide, no se quiere ni que se use anticonceptivos, ni que se tengan derecho los jóvenes a información. Entonces, es interesante ver cómo la curva de embarazos adolescentes, en el caso de ENIPLA bajó, y en el caso de Plan Familia subió. O sea, ¿cómo se puede plantear que el derecho a la información sea vulnerado y no se permita que los jóvenes y las jóvenes aprendan, escuchen de una manera neutral de qué se trata la sexualidad, de qué se trata la reproducción? Pero es paradójico, ¿no? Porque la información está ahí en las redes también, y los jóvenes al parecer entonces no acceden. La información, en las redes está toda clase de información. Pero también esta. Exactamente. Sí, pero si el adolescente, claro, si el adolescente sabe que tiene que utilizar condón, la información de que el condón no le disminuye el placer sexual también está ahí. También vivimos en una sociedad patriarcal y machista. Exactamente, eso es lo que incide. Y claro, para el joven varón, para el adolescente varón, es mejor no utilizar condón, pues porque lo ha visto en las redes, lo ha oído del amigo, lo ha oído del papá o del hermano mayor. O sea, la primera relación sexual mejor sin condón. ¿Cuántos embarazos se producen por esos mitos que se viven en la adolescencia? Las adolescentes también es lo mismo, o sea, hay una información que en las redes no se puede contrastar, o sea, queda a la discreción del adolescente. Que si no hay una guía en la familia es poca la guía que puede haber, porque la sexualidad es un tabú. En el colegio también no hay una guía, porque no hay espacios. Los profesores también son víctimas, las profesoras también son víctimas de sus propios prejuicios, sí, porque tampoco son personas que son sujetas de capacitación constante, desde una visión de una sexualidad o de una capacitación moderna ligada a lo que sería el derecho a los beneficios del progreso científico, por ejemplo. O sea, eso no tienen los profesores ni las profesoras. Están a merced de sus creencias religiosas y de sus mitos. Entonces, aquí no hay educación sexual. Y por supuesto los resultados están ahí. Las adolescentes se embarazan todos los días, más de 130 adolescentes se embarazan todos los días. Y el resultado es que 65,000 adolescentes se embarazaron en el año 2017. Cifras que no bajan. Estos indicadores, en el caso de las niñas, son indicadores que se mantienen en los últimos 10 años. Este indicador de que 7 niñas abortan todos los días y 7 niñas dan a luz, es un indicador que no ha cambiado en los últimos 10 años. Tremendo. Una niña muere cada año. Y está subiendo el indicador de niñas embarazadas de menor de entre 9 y 10 años, porque la menstruación también ha bajado, o sea, sí, el inicio de la vida fértil es cada vez menor. Entonces, o sea, por argumentos, por evidencia científica, por evidencia en términos de vulneración de derechos, la Corte Constitucional tiene más que abundancia, más que suficiente. Entonces, ya se ha convertido esto en un tema político cuando debería ser un tema de salud pública, pues bueno, la política también debe nutrirse de la realidad y de lo técnico, y deberían fallar a favor, la Corte debería fallar a favor, hay que estar atentos, lavarse las manos. Hay que estar atentos, sí, y nunca será demasiado continuar hablando de esta temática, porque ahí está
la realidad patética vigente, ¿no? Gracias a Virginia Gómez de la Torre por habernos acompañado. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.